Nuestra comunidad, como un mismo cuerpo, se reúne hoy para celebrar la Eucaristía. A través de ella, Dios nos llama a vivir la conversión para dar frutos de bien y nutrir con nuestra vida y testimonio a la Iglesia. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. La celebración eucarística todos los domingos nos recuerda la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y queremos en nuestro corazón vivir esta victoria todos los días, no es solamente de vez en cuando. Es parte de nuestra fe cristiana, y nuestra fe se fortalece cuando nosotros reconocemos al Señor victorioso. En la Eucaristía de hoy, con tanto amor, colocamos nuestras intenciones en el altar de Cristo. Pedimos por el cumpleaños de Ana María Ángel Giraldo, por la salud de Marta Franco y Luzmila Oviedo Díaz, y por el eterno descanso de Edwin Alberto Gaviria Ramírez. El Señor nos invita a la reconciliación, nos invita al arrepentimiento, y con su gracia se acerca a nosotros hoy en esta Eucaristía. Por eso, con toda humildad de nuestro corazón, poniendo nuestra mirada en la misericordia de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos del mundo se desarrollen según tu voluntad por caminos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad y fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Casi cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manténganse firmes e inconmovibles. Entréguense siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nosotros celebramos los acontecimientos importantes, incluso lo que tiene un valor natural lo reconocemos con tanto fervor, por ejemplo, nuestra vida. Celebramos cada año nuestro cumpleaños y recordamos de verdad la bendición que recibimos, pero no quiere decir que valoramos una sola vez al año lo que tenemos y lo que somos. Todos los días con tanto amor nos acercamos a nuestra vida aprovechándola plenamente. Lo mismo podemos también reconocer a nivel sobrenatural. Por ejemplo, el tema del aniversario matrimonial. Celebramos una vez al año, pero uno es esposo, esposa, padre y madre todos los días. Es una necesidad grande darnos cuenta de lo importante en nuestra vida. Y hoy, en la segunda lectura, como una continuación también del discurso de Pablo, se habla de la resurrección. La resurrección, al final de los tiempos que vamos a vivir, lo que San Pablo describe, cuando eso corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Hablando precisamente de nuestra resurrección, se nos viene el acontecimiento importante que reconocemos como cristianos, el cual da un toque fuerte y poderoso a nuestra fe, incluso el sentido y plenitud a nuestra fe, la resurrección de Cristo. El acontecimiento importante que, como suele pasar con todos, a veces por la costumbre que llevamos en nuestra vida, se queda a un lado, como algo tan natural, tan común y corriente, pero realmente San Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, tampoco resucitarán los creyentes, tampoco resucitará la humanidad. La resurrección del Señor da un toque fuerte a nuestra fe, tal cual como, por ejemplo, la palabra que escuchamos y San Pablo lo describe en la carta a los Romanos. La fe crece por lo que se oye, y lo que se oye es el mensaje de Cristo, la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con las buenas obras. Algunos creyentes católicos confundidos por la corriente evangélica dicen, no, las buenas obras no importan. Pero ¿de cuáles obras habla Pablo que no tengan ninguna influencia en nuestra fe? Las obras de la antigua alianza, las abluciones rituales, los sacrificios de los animales, pero en ningún lugar se dice que las buenas obras no tengan una influencia en nuestra fe. Incluso Santiago lo dice, la fe sin obras está muerta. También la fe en la resurrección, el acontecimiento importante, es esencial para nuestro sentido espiritual. Haciendo una pequeña análisis, hagámosla desde la espiritualidad cristiana católica, dentro de la liturgia hay algunos elementos que nosotros aprovechamos para nuestra espiritualidad personal, familiar, para las letanías, para las novenas, para congregarnos con la familia. Un ejemplo tan claro en Colombia, cuando llega el Adviento, en la mitad de la preparación al nacimiento de Jesucristo, las familias se congregan en torno de la novena. Cuando llega la Cuaresma, ya sabemos que es tan natural hacer el Vía Crucis los viernes. Algunos también tienen su espiritualidad personal y hacen, por ejemplo, las oraciones a la sangre de Cristo. Cuando nos estamos preparando para el Pentecostés, también sacamos la novena al Espíritu Santo. La pregunta es, para celebrar la victoria de Cristo, para profundizar en la resurrección de nuestro Señor, ¿qué devociones tenemos? Es una pregunta que nos hacemos porque nuestros hermanos bizantinos católicos nos enseñan dar un enfoque importante en la victoria de Cristo, lo que nosotros en nuestra iglesia hemos perdido tanto. Hace décadas se propuso a los fieles católicos rezar el Vía Lucis, los domingos tener esta celebración para exaltar el acontecimiento importante, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, que se compone de 14 estaciones, los encuentros de Jesucristo resucitado con sus discípulos.
¿Lo hacemos? No creo. Entonces, el acontecimiento importante de nuestra fe, que después nos va a hablar también de nuestra resurrección física al final de los tiempos, está en una sombra espiritual sin darle tanta importancia. Y puede ser que sigue este enfoque desde antes, la indiferencia frente al resucitado. O como algunos también se confunden tanto y dicen que Jesucristo no resucitó en su cuerpo, sino espiritualmente, que obviamente es una herejía. Otros dicen, Jesucristo no resucitó porque no murió realmente en la cruz, pero el Evangelio lo describe que un soldado traspasa el corazón del Salvador con la lanza. Esta influencia de disminuir el valor de la resurrección viene desde siglos. ¿Qué hacían los judíos? Decían que los discípulos del maestro de Nazaret fueron al sepulcro y robaron el cuerpo de su Señor. Pero imposible que los discípulos llenos de miedo pudiesen así espontáneamente llegar al sepulcro sabiendo que fue vigilado por los soldados romanos. Nosotros como creyentes cada domingo resaltamos la resurrección del Señor y cada celebración eucarística es la participación en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Qué privilegio tan grande nos hace el Señor, tal cual como lo hizo después de su resurrección cuando visita a sus discípulos. Me pongo a pensar, ¿no hubiera sido mejor desde la lógica humana si Jesucristo se hubiera presentado en el Sanedrín, por ejemplo, en vez de visitar a sus discípulos, de los cuales son los 500 privilegiados que recibieron la visita del Señor? ¿No hubiera sido mejor? O, por ejemplo, el momento de la resurrección, bajan los ángeles y con sus trompetas avisan el momento de la resurrección y el Señor no sale del sepulcro, sino está esperando el gentío, 5,000 hombres que lleguen a ver qué va a pasar. ¿Por qué no lo hacen? Lo primero, porque Jesús reconoce la importancia de sus discípulos. Y no son los discípulos tan creyentes, sino llenos de miedo, angustia, soledad. Y lo otro, el Señor no quiere que nosotros seamos testigos de un acontecimiento, simplemente, sino que seamos testigos del resucitado, del resucitado. El Evangelio lo dice y la palabra en general lo menciona cuando hay muchos testigos de los acontecimientos. No perduran, no perseveran, no permanecen fieles. ¿Cuántos vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Y por qué no estuvieron con Jesucristo al pie de la cruz? O los que vieron a Lázaro salir de la tumba. Es un llamado para nosotros. Encontrémonos con el Señor resucitado, porque solamente con Él nosotros podemos beneficiar nuestra fe. ¿Qué pasó con Tomás? Santo Tomás está envuelto en las dudas, cuestionamientos y confusiones. ¿Y qué hace él? En el encuentro con el Señor resucitado, toca sus llagas. Lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Cuando comulgamos a Jesucristo, comulgamos al Señor victorioso, resucitado, y tocamos sus llagas. Es el antídoto para nuestros miedos y confusiones. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, es una enseñanza para nosotros de que realmente el Señor llega para atendernos en medio de nuestra tristeza y liberarnos de la angustia y depresión. Hoy, ¿cuántas personas se quedan calladas? ¿Cuántas personas viven su tristeza a escondidas? Salgan, busquen la ayuda, busquen a Jesucristo, como María Magdalena en la mañana. Ella no dijo, bueno, por la noche voy al sepulcro. No, en la mañana, lo más pronto posible. Es la medicina para nuestro corazón. El Señor resucitado, al cual queremos abrazar con nuestra oración. También nosotros vemos a Jesús que nos sana de la frustración, como lo hizo con los discípulos de Maús. Él les acompaña en el camino,
los escucha y les explica la Sagrada Escritura. Necesitamos buscar las explicaciones. No traguemos entero lo que nos dice el mundo, cualquier comentario, cualquier opinión. Busquemos la explicación divina y llegamos realmente al momento cuando nuestro corazón empieza a arder. El Señor resucitado nos sana de los vacíos, como cuando se aparece a Pedro y los demás apóstoles cuando están pescando y la barca está vacía. Y de repente Jesús, el victorioso, les dice, echen las redes a la derecha. Jesús llena nuestro corazón y nos llena con tanta generosidad. Y finalmente, el Señor resucitado, el que nos encuentra, nos pregunta por el amor frente a nuestro llamado, frente a nuestra vocación, tal cual como hizo con Pedro. ¿Me amas más que ellos? A veces queremos maquillar nuestra situación personal y en las expresiones que hacemos, sobre todo en el mundo latino, decimos todo bien, excelente, perfecto. Pero delante del Señor no podemos mentir, no podemos, porque Él sabe qué es lo que está pasando en nosotros. Hay personas que cuando contemplan el cuadro de la misericordia, descubren fácilmente que esta imagen grabada en un papel es la imagen de Jesucristo resucitado. Así se presenta Jesús a Sor Faustina Kowalska, en medio de la oscuridad. Y algunos que quieren decir, no, yo tengo que buscar un cuadro del misericordioso con un fondo diferente, más alegre. De pronto con florecitas, con nubes, con pájaros. Pero el fondo gris del cuadro de la misericordia tiene un sentido profundo, porque el victorioso, el resucitado, llega a la realidad de nuestra vida. Y solamente con Él, nuestra realidad gris, vacía, llena de miedo, frustraciones, empieza a transformarse. Y si hoy San Pablo dice de la victoria, no hay victoria sin Cristo resucitado. No hay victoria sin el Señor que vence la muerte y el pecado. Antes de presentar las ofrendas, antes de acercarnos al Señor resucitado, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre Santo y misericordioso, humildemente llegamos a tu santa presencia y te presentamos nuestras súplicas. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia y sus ministros, para que a ejemplo del Señor guíen con solicitud amorosa a sus fieles, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes de nuestro país, para que busquen la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por las instituciones de la Arquidiócesis de Medellín que brindan ayuda a los privados de la libertad, para que a ejemplo de Cristo lleven a sus vidas esperanza. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los enfermos, para que encuentren en el Señor un sentido santificante para sus sufrimientos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros reunidos el domingo, día en que celebramos la resurrección de Cristo,
para que luchemos por vencer la indiferencia con nuestros hermanos. Oremos. Dios de amor, escúchanos. escúchanos. Padre Santo y misericordioso, te presentamos hoy nuestras oraciones y te pedimos que nos escuches. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor victorioso y poderoso, el que resucita en nuestra vida. A ti la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los demás obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces.
por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siendo partícipes en la resurrección, la victoria de Cristo, llenos del Espíritu Santo, dirijamos nuestra oración al Padre Celestial diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dicen que soy un ser para la muerte. Dicen que voy al frío y a la nada. Pero mi fe tiene una razón. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Dicen que soy un barco a la deriva. Dicen que voy a tientas por la vida. Pero mi fe tiene una razón. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Oremos. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia, para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reconocemos a Jesucristo victorioso como nuestro Señor todopoderoso. Por eso nos dirigimos a Él, por eso lo queremos encontrar y ser testigos de Él.
vivir la victoria en nuestra vida, victoria de Él sobre el pecado y la muerte. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Reina y pura Señora, desde aquí de mi alcoba, oro a ti noche y día. Oh Señora María, tú que estás en el cielo, dame fe en el camino, que el destino me guía. Llevo dentro del alma un no sé que me inspira a brindarte mi canto y ofrendarte mi vida. Oh Señora María, tú que estás en el cielo, tráenos paz y consuelo, Virgencita querida. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.